¿Qué harías si, al abrir el testamento de tu padre, te dejaran solo una caja de clavos oxidados, mientras tus hermanos heredaban casas, tierras y cuentas bancarias? A mis otros hijos, Ricardo y Sofía, les dejo la casa grande, las tierras del norte y el dinero en el banco. A ti, Mateo, te dejo esta caja de clavos oxidados para que puedas... Recuerda tu lugar. Esa frase, seca, medida por la voz del abogado, rebotó en las paredes del salón como un mazazo. No fue por la casa ni por el dinero. Fue por la humillación envuelta en esas palabras, por el remate final de una historia que yo había vivido desde niño, ser el otro. Crecí viendo las diferencias como si fuesen rayas en la madera de la mesa. Visibles para todos, menos para quienes importaban. Ricardo y Sofía se graduaron en la capital. Uno viajó, el otro volvió con trajes, certezas y una risa fácil cuando hablaba de negocios. Yo me quedé. Cambié libros por turnos, promesas por tareas. Trabajé en el taller, hice la compra, atendí llamadas del hospital y limpié la fiebre de mis padres por las noches. Fueron años de manos ásperas, de rodillas clavadas en el suelo de la cocina junto a la cama de mi madre, de pasta de jabón en las uñas y de una cercanía que nadie veía porque la lealtad no pesa en los papeles. Perdí la juventud, perdí una novia que se cansó de esperar y con cada sacrificio me quedaba la sensación de que aquello no contaba. El pueblo olía a heno seco y a humo cuando llegaron Ricardo y Sofía. Él con perfume encubriendo otras cosas, ella con uñas cuidadas y una mirada que parecía pedir que el polvo se retirara de su vista. No vinieron con abrazos, vinieron a medir, a tasar. Pasearon por la casa como si fuesen compradores en una subasta silenciosa. Miraron el suelo, el ancho de las ventanas, calcularon en sus cabezas cuánto podían sacar vendiendo el terreno. Sus voces se mezclaban con comentarios sobre rendimientos y inversión, y cada palabra era un clavo más en un ataúd de recuerdos. No los vi llorar, no sentí manos buscándome para consolarme. Sentí indiferencia convertida en espectáculo. El abogado, un hombre que había conocido a mi padre desde hacía décadas, tuvo la tarea de leer esas últimas voluntades. Su traje olía a tabaco, sus manos temblaban un poco al pasar las hojas. Cuando pronunció la frase final noté como todo el aire del cuarto se volvió denso. Mi cuerpo se contrajo. Me dieron la caja entre miradas que oscilaban entre el desprecio y la expectación. Era una caja de herramientas vieja, una tapa abollada, los bordes comidos por el óxido, manchas de grasa como sombras de otras vidas. La humillación me quemó la cara. Pensé en devolverla, en tirarla contra la pared con todas las fuerzas que mis manos curtidas podían reunir. Pero había algo en el silencio que me detuvo. La curiosidad de saber si después de años de sentirme invisible, aquel objeto, por vil que pareciera, guardaba algo más. El abogado se acercó, como si no supiera si debía inclinarse o quedarse serio. Me habló en voz baja, casi un susurro para que nadie más lo oyera. Su padre me pidió que, cuando te entregara su herencia, te dijera algo en privado. Noté cómo la sala se quedó en vilo. Las conversaciones se desvanecieron. Abrí la caja. El chasquido del metal oxidado cortó el aire. Y entonces la sorpresa. No había clavos. Lo que encontré fue orden y densidad. Fajos de billetes amarrados con bandas, voces de papel que ya no olían a sociedad sino a secreto. Debajo de los fajos, un sobre con mi nombre, unas llaves con un anillo viejo y una carta escrita con la caligrafía temblorosa de mi padre. Sentéme en el respaldo de la silla como si el mundo hubiera cambiado de color. Con manos que aún temblaban por la mezcla de ira y alivio, saqué el sobre. La carta no pedía disculpas para aliviarse. Pedía perdón con la honestidad de quien reconoce errores demasiado tarde. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto es porque has aguantado mi último y más cruel truco. Perdóname, hijo. Vi la avaricia en Ricardo y en Sofía desde pequeños y no supe cómo detenerla. Les di lo material y los convertí en héroes. A ti te di la espalda y te castigué con desprecio. Pero fuiste tú quien, sin pedir nada, sostuvo a esta familia. En la carta explicaba que la casa grande y las tierras del norte parecían ricas en los papeles, pero estaban asfixiadas por deudas, apuestas, préstamos, negocios que jamás prosperaron. Lo que les dejo es un cascarón. La verdadera herencia la guardé en esta caja, y las llaves son de una granja en el sur que compré hace 20 años, la parcela más fértil de la región. La compré en secreto para ti.
La salvé con la esperanza de que un día tú la hicieras tuya. Mientras leía, vi en los rostros de mis hermanos cómo la euforia del cobro se transformaba en una grieta de incredulidad. Sus sonrisas se entumecieron, las llamadas al banco comenzaron. Murmullo de números, preguntas atropelladas, y por primera vez sus ojos encontraron los míos con algo que no era indiferencia. Sorpresa, rabia, miedo. Habían imaginado billetes y títulos claros. Encontraron letras pequeñas en contratos viejos, hipotecas, cargas que se tragaban las supuestas fortunas. La sala se llenó de un silencio distinto, el de quienes miran por primera vez la realidad sin maquillaje. Cerré la caja con un gesto que fue más íntimo que triunfal. No le grité a nadie, no hice alarde ni falsas celebraciones. Abracé la caja como quien abraza la verdad que le había costado sangre aprender. Sentí la madera dura contra mi pecho, como si sostuviera algo vivo. Salí del salón sin comentarios, sin guiños ni falsas celebraciones. En la calle el aire estaba fresco y el pueblo seguía igual. La iglesia con su campana, el perro viejo en la puerta de la panadería, el viento que levantaba polvo en el camino de tierra. Pero para mí nada era igual. La humillación que nunca me pidieron se había convertido en oportunidad, y con ella, una responsabilidad nueva más pesada que cualquier metal. Esa noche no dormí. Imaginé las manos que plantarían, las manos que arreglarían el cerco, las manos que le devolverían dignidad a esa tierra que mi padre había comprado en secreto. Pensé en mi madre, en su sonrisa gastada, en las pequeñas cosas por las que había sido invisible, limpiar, curar, quedarse. Me di cuenta de que mi valor nunca había estado en lo que me daban, sino en lo que hice con lo que tenía: tiempo, cuidado, paciencia, trabajo honesto. La caja de clavos esa, bruma cruel, se transformó en un símbolo que mi padre usó para sacudir las apariencias y hacer visible lo invisible. Pasaron los días y la casa se convirtió en un hervidero de llamadas y visitas inesperadas. Ricardo intentó reunir a un abogado, y Sofía habló de apelaciones como quien propone un itinerario de compras. Su orgullo se mezcló con la desesperación. Mi pueblo comenzó a murmurar. Algunos vecinos que siempre me habían visto salir al amanecer con la camisa manchada de grasa, ahora me vieran con otros ojos, algunos con simpatía, otros con envidia. La noticia de la granja en el sur viajó más rápido que yo pude ordenar mis pensamientos. En el bar del pueblo se discutía la pregunta de siempre: ¿qué habrá dentro de esa tierra que el padre guardó en secreto? Hubo quienes juraron que mi padre escondía tesoros, y quienes aseguraron que se trataba de negocios sucios. El rumor tiene la extraña costumbre de rellenar con imaginación los huecos que deja la verdad. Pasaron semanas de papeleo. Fui al notario, firmé papeles, caminé por oficinas donde el aire acondicionado olía a formalidad y a tinta. Descubrí que la granja estaba a 3 horas en coche, más allá de una carretera que se estrechaba entre cerros. El día que manejé hacia el sur, el paisaje cambió. El árido paisaje del norte dio paso a una tierra que olía a humedad, a monte recién cortado y promesas. Llegar fue como pasar por un umbral. Al otro lado estaba la propiedad de mi padre, un cerro con pasto verde, una casa baja con tejas viejas pero sólidas, un cobertizo con herramientas colgadas y un pozo que parecía cantar si uno se acercaba a la madrugada. Las parcelas se extendían en terrazas. Un riachuelo pequeño marcaba la línea más fértil como una cicatriz de vida. La granja, al verla de cerca, dejó claro por qué mi padre había sido terco en mantenerla en secreto. No era glamurosa ni tenía la pompa de una inversión en la ciudad, pero tenía algo que no se compra con un contrato: tierra que respondía si la trabajabas con saber. La primera vez que metí la mano en la tierra húmeda, sentí una conexión vieja y nueva al mismo tiempo. La misma tierra en la que había jugado de niño, ahora bajo otra luz, con posibilidades. Empecé a imaginar siembras, criar gallinas, poner un invernadero, traer a un agrónomo. Me di cuenta de que nadie me había regalado eso. Mi padre me lo había confiado con todas sus contradicciones. Había noches en las que me sentaba en el porche de la casa, de la granja, y repasaba la carta una y otra vez. Recordé a mi padre joven, cuando me llevaba al taller y me enseñaba a sostener un martillo sin miedo. Recordé su voz áspera diciéndome que en la vida se aprende a pegar clavos rectos. Entendí que la caja de clavos era, en su forma, una provocación. Me empujaba a reaccionar, a transformar la humillación en obra. Me hizo recordar que las verdaderas herramientas no son solo las que caben en una caja, son la paciencia, el oficio, la honestidad y la insistencia. Mis hermanos regresaron para ver la granja. Vinieron primero con sonrisas calculadas
y luego con explicaciones legales para intentar desgastarme. Ricardo pretendió ofrecerme comprar mi parte. Sofía habló de fusionar negocios. Les mostré los papeles con la claridad que me había costado conseguir y les propuse algo que no esperaban. Si quieren, trabajemos aquí. No quiero dinero por encima de la tierra. Quiero compromiso. Si no están dispuestos, la granja será mía y la haré producir. Sus voces se apagaron en un murmullo. Al final, ninguno quiso ensuciarse las manos. Me fui dando cuenta de que la moral de la familia nunca estuvo en las acciones, sino en las intenciones mostradas ante el espejo de los demás. Empecé a llamar a conocidos, un viejo maestro de agricultura, un amigo que sabía de herramientas eléctricas, y poco a poco armé un plan. Rotación de cultivos, abonos naturales, restauración del techo, arreglo del pozo y una idea para vender productos en el mercado regional. No fue inmediato ni fácil. Fallé más veces de las que acerté. Hubo una temporada en que la sequía asomó su sombra y pensé que tal vez mi padre había sido un iluso. Pero también hubo mañanas en que el sol regaló gotas como perlas sobre brotes tiernos, y supe que valía la pena. Con el tiempo, la granja empezó a responder. Aprendí a modular la espera, a valorar los pequeños resultados. El primer pollo que puso huevos, el primer saco de papas cosechado sin plagas, el primer cliente que volvió. La gente del pueblo, que antes murmuraba con indulgencia o con asco, empezó a caminar por la finca con curiosidad y respeto. Uno de los que más me ayudó fue don Manuel, quien llevaba décadas trabajando la tierra y que me enseñó a leer el cielo. Él dijo en voz baja mientras ordeñábamos a una cabra: «Tu padre vio algo que vos no podías ver porque estabas ocupado con el dolor. No te dio la gratitud fácil, te dio la oportunidad de ser». Aquellas palabras me calaron hondo. No todo fue redención instantánea. A veces me invadía el deseo de gritar por todo lo perdido. Años que no volverían, confianza que se quebró, la ausencia de mi madre. Pero el trabajo cotidiano, los amaneceres en que el chillido del gallo era mi despertador y las manos de los que vinieron a ayudar, me devolvieron algo más sutil. Una identidad reconstruida. El valor de que alguien, aún con miedos, te haya apostado una posibilidad. Aprendí a perdonar a mi padre, no por justificar su error, sino para soltar el peso que me impedía avanzar. Hoy, cuando cierro los ojos, veo el taller, el olor a metal y aceite, la textura de la madera recién cortada. Veo la granja al sur, el surco brillante bajo la lluvia, el primer brote que asoma en primavera. En las manos llevo no solo herramientas, sino decisiones. Construir o destruir, perdonar o guardar rencor. Ser el hombre que mi madre creyó que yo podía ser. Mi padre me dejó cicatrices y herramientas. Me dejó la lección que él mismo aprendió tarde. Que el amor a veces se mide en dureza, pero que la redención puede llegar envuelta en óxido. Entonces vuelvo a preguntarme de esta vez, con menos amargura: ¿qué vale para ti una caja de clavos oxidados? ¿Humillación o la oportunidad de construir algo real a partir de lo que otros no quisieron ver? Para ser el primero en ver esta y otras historias, no olvides suscribirte.